En la Tierra, en todo el mundo, en todo el orden establecido, todo está compaginado. O sea, todo está unido en una sola organización, aunque le parezca increíble. Hay una similitud en todo el mundo de toda la vida, que aunque aparentemente están razas humanas esparcidas por todo el mundo con muchos lenguajes, costumbres, tradiciones, religiones, pero analizándolas todas, ves que todas tienen un factor común idéntico. Por ejemplo, todas las religiones van unidas con los reyes. Estado y religión, siempre. Todas las religiones, pues, han creado, a lo largo de toda la historia, asesinatos de su propio pueblo, de su propia gente. Tanto en Europa, hablando de las matanzas religiosas, las cruzadas, los millones de personas asesinadas, torturadas y expoliadas por la Inquisición, la satánica Inquisición católica, pero cuando los colonos llegaron a América, el Nuevo Mundo, por desgracia para los indios, pues ya cuando Hernán Cortés, México, Pizarro, Magallanes, tuvieron contacto con las tribus de indios, diferentes indios, vieron que hacían lo mismo. Sacrificaban a su gente, a los niños sobre todo, los asesinaban, los quemaban. O sea, que la Inquisición no era el que principió, sino era una continuación de lo que en otras culturas, tanto en África, lo han hecho siempre, hasta lo hacen hoy, y en las Islas Perdidas del Pacífico, en Australia, es siempre igual. O sea, los mismos rituales, aunque con otros nombres, las mismas formas, los mismos factores comunes, Estado, religión, noblezas, sacrificios a los espíritus, idolatrías, muñecos, estatuas, espantapájaros, o sea, como dioses y diosas, ¿no? Lo mismo. Pero claro, estamos viviendo en una época que va a venir un fin de todo este orden establecido. Un orden que solo ha provocado guerras, desconcierto, injusticias, matanzas, guerras mundiales, o sea, atrocidades de todo tipo, donde siempre, por eso digo el factor común siempre idéntico, han sobrevivido a las guerras, a las matanzas, la gente muriéndose de hambre, los mismos, las noblezas, Estado, religión, política, ocultistas, satanistas, videntes, siempre han sobrevivido a las matanzas. El pueblo ha sido el que ha pagado siempre las consecuencias del ansia de poder, conquistar continentes, tierras, apropiarse de todo lo que posible. Religión, Estado, nobleza, políticos, satanistas, ocultistas, logias. Todo eso ha continuado hasta el día de hoy, pero llegamos a un fin. O sea, una frontera final donde ya se va a derrocar todo. Hay mucho que hablar. Es muy largo, es la historia de la humanidad. Cómo empezó todo, cómo se formó los pueblos, las organizaciones, las religiones. Es muy largo de contar. Y yo siempre en estos vídeos cortos pues lo resumo el máximo posible, dando los datos claros y evidentes para que el que quiera investigar lo investigue. Entonces, remontándonos atrás, voy a tocar un tema interesante. Solo uno. Resumiendo todo, claro. El fin de las noblezas, o sea, de las monarquías, de los reyes, que ya ha llegado. ¿Dónde empezaron las monarquías? Bueno, uno coge las Sagradas Escrituras y empieza a leer desde el Génesis en adelante, del capítulo 1 al capítulo 9, que a lo largo de esa época de 1400 y pico de años sucedieron cosas gigantescas en la tierra que conllevaron a que el creador del universo y de la tierra y de la creación en la tierra tuviera que acabar con la corrupción, con los crímenes, asesinatos, contaminación mundial. Ojo,
contaminación de la tierra y los animales y las personas. Contaminar con radioactividad, y ya lo explicaré en su día. Con un diluvio que duró 1 año para que la contaminación de la tierra se acabara. Quedando sobrevivientes Noé y su familia, 8 personas. Un arca que construyó en un periodo de 100 años y animales de toda clase que Dios envió al arca. Pero hubo algo más que un arca construido que ya explicaré en su día. Algo más. Otras construcciones que no dicen las escrituras, pero yo lo explicaré. ¿Qué otras construcciones? Y mostraré, ojo, y no miento, filmaciones y fotografías de lo que Noé construyó. Ya lo verán en su día. Algo más. Pero claro, quiero resumir todo. Ahora voy a tocar un punto, las noblezas. ¿Dónde empezaron y cuándo van a terminar? Después del diluvio, dice las Sagradas Escrituras, que Noé vivió una edad muy larga. 950 años. 950 años. Si lo miran, lo pueden ver en la Sagrada Escritura, en el Génesis, en el capítulo 9, versículo 29. 950 años. Ya es mucho tiempo. Pero es que hubo gente que vivió mucho más. Matusalén vivió 969 años. Adán, el primer ser creado en la tierra, vivió 930 años. Pero bueno, hay una larga lista de personas antes del diluvio, hasta Noé, que tuvieron una larga vida. Podían haber vivido millones de años. Pero por esta hecatombe, contaminación mundial y el DNA estropeado, cesó la duración de la vida humana, que tenía que ser por la eternidad. Pero ya digo, es otro tema que tocaré. Cuando Noé salió del arca en el Ararat, en Turquía, ¿no? Todavía está el arca allí en la cima del Ararat, a 4.300 metros aproximadamente, pues se instaló en la zona del Ararat, en donde están, es una zona divisoria entre Turquía, Rusia, Kurdistán, etcétera, etcétera. Y se instaló allí. Lo que hoy generalmente la zona aquella es Irak, Irán, en esa zona, donde empezó el segundo nuevo mundo, después del diluvio. Pero claro, allí, antes de Noé, no había reyes, no había miles de religiones, no había nada de eso. Había seres humanos, sí, en un estado de perversión, luchando con gigantes, que fueron creados también. Ya digo, ya explicaré en su día quién lo creó, cómo y por qué, y otras cosas más. Pero allí, dicen las Sagradas Escrituras que en Babilonia, o sea, en Babel, donde se construyó una pirámide gigantesca, porque dijeron que si venía otro diluvio, calculando la altura, porque decía que el diluvio Noé llegó hasta la más alta de las montañas, 6 metros más allá de la más alta montaña. O sea, toda la tierra inundada en agua. Ya diré de dónde vino el agua también, en su día. Pues construyeron pues una torre, la Torre de Babel. Y entonces, por aquel acto de rebelión contra Dios, porque en aquel tiempo fue cuando se empezó a crear reyes. O sea, la gente rebelde de Babilonia creó su primer rey, Nemrod se llamaba. Y entonces, en oposición a la obediencia de Dios de esparcirse por la tierra, construyen una pirámide gigantesca, un zigurat de esos que hay muchos por ahí en Irak, Irán, y la Torre de Babel. Y Nemrod, curiosamente, y lo digo a modo ya que estamos en este periodo de Navidad, pues voy a añadir un poco comentarios anecdotorios sobre Nemrod. Nemrod, a la muerte de Nemrod, el primer rey que instalaron, la gente rebelde de aquel tiempo, pues la mujer de Nemrod, que aparte de su mujer era su madre, se casó con su madre también, porque en aquellos tiempos no había una ley específica de matrimonio, se casaban incluso con hermanos, con hijos. Pues la mujer dijo que Nemrod no había muerto y empezó las religiones, que había la filosofía de que no estaba muerto, que había transferido o reencarnado en un árbol pino,
verde, de hojas siempre eternas. Siempre el único árbol de los árboles que en otoño desaparecen las hojas y vuelven en primavera, el pino, y muchas formas de pinos que hay, no caen sus hojas, se mantiene siempre perenne, siempre. Y dijo la mujer de Nemrod que era Nemrod transferido en ese árbol, que había que adorar el árbol porque era adorar al rey como si fuera un dios. Y en aquel tiempo empezó la costumbre de cortar un árbol en los solsticios de verano e invierno, que es el 25 de diciembre, que llegó hasta los Saturnales de Roma y ha llegado hasta el día de hoy. No es en ninguna forma el nacimiento de Jesucristo, no dice en la Sagrada Escritura cuándo nació, y menos en diciembre. En diciembre hace un frío intenso y nieve en Israel, en Jerusalén o en Belén. Incluso dicen las Escrituras que había pastores durmiendo fuera del calor que hacía, y vieron unos ángeles que le anunciaban que el Hijo de Dios había nacido en Belén, y fueron a verle. Bueno, quiero decir con esto que el 25 de diciembre, que se celebra comúnmente la Navidad, no es el nacimiento de Jesucristo, es una fiesta pagana que proviene de Nemrod. Y entonces los babilonios, pues cogían en los solsticios de verano, 25 de diciembre, cogían un árbol, ponían velas, luces, y cantaban y adoraban al árbol. Y ha seguido esa tradición hasta el día de hoy. Por eso verás que insólitamente en todos los países, aunque no sean cristianos, cogen en 25 de diciembre un árbol y empiezan a ponerle regalos y a adorar y a cantarle. O sea, es una tradición pagana que viene del primer rey Nemrod creado por hombres. Por aquel asunto Dios divide la tierra. Eso lo pueden ver en el Génesis, en el capítulo 10, versículo 25. Dice que la tierra la divide. Planeta. Por eso los continentes, ustedes se unen, ven el planeta el mapa de la Tierra, si unen los continentes verán que forman un círculo. Y si los dividen, África, Australia, Oceanía, Asia, etcétera, etcétera. Estaba unida, un círculo central. Pero Dios lo divide para que las razas se esparzan, incluso Dios confunde las lenguas. La parte de Babilonia, donde antes de que dividiera Dios la tierra, pues ya empezaron con religiones, filosofías. Religiones naturalmente falsas, filosofías, cuentos, tradiciones, rituales. Y como era mucha gente, pues cada uno inventaba su religión. Todo, por eso digo, tienen la misma consonancia, todos idólatras de hacer sus reyes, reveneran a los reyes como dioses, desde Nemrod en adelante, y entonces hacían sacrificios de niños a las noblezas. Por eso la parte de Babilonia, en Babel, que se quedaron muchos allí, otros se fueron con la tierra dividida a otros continentes, los que se transfirieron, los pasaron a lo que hoy es Israel, Canaán, seguían la tradición embrutecida de adorar a los reyes y sacrificar niños, los mismos reyes, sus propios hijos, quemados en fuego, a los Baales y a Molec y todo en Jerusalén. Incluso los reyes israelitas hacían lo mismo. Entonces, a lo largo de la historia, pues ya digo, es muy resumido, de Babilonia, se extiende la gente por el mundo con esas tradiciones, rituales que habían aprendido allí con Nemrod a todo el mundo, y la parte de Canaán, o sea, lo que es Israel, se extienden poco a poco por toda Asia y por toda Europa. Y siguen las mismas tradiciones, los religiosos, los sumos pontífices de las religiones paganas y los reyes, siempre unión, Estado y religión, reyes y religión. Y hasta el día de hoy, hasta el día actual, pues han seguido lo mismo, solo que en secreto. O sea, las religiones, para dar culto satánico a los noblezas, en los monasterios cerrados a la gente, oculto, monasterios de clausura, etc., hasta el día de hoy se cogían niños y se cogen niños y se sacrificaban a los espíritus de la oscuridad en honor y reverencia a las noblezas. Noblezas, religión. Y la religión es la que instala a las noblezas, y por medio de la religión a los nuevos reyes y tal, los instala, para que ambos puedan explotar y arramplar con todo lo que puedan, vivir con riquezas robadas a los pueblos, con lujo vergonzoso, Estado, religión, Vaticano. Pero claro, toda esta jerga de filosofía, religiones, no tiene nada que ver con Jesucristo, ninguna relación.
Solamente que, por ejemplo, el catolicismo es un conglomerado de todas las filosofías traídas de Babilonia, por eso verá que tiene consonancia. Por ejemplo, el catolicismo, por no decir otras, la campana, tocan los ingleses una campana. ¿Qué tiene que ver eso con Jesucristo? Pero sí tiene que ver con las religiones budistas, que tienen su campana para llamar a los fieles. Los rosarios, ¿qué tiene que ver eso? Los hindúes y incluso islamitas tienen un rosario de cuentas, y muchas religiones árabes igual tienen un rosario y van pasando cuentas. Según tocan una cuenta, dice que Dios le perdona un pecado. Rituales filosofales. Las velas, igual, a Nemrod ponían velas en adoración, porque las velas, el humo de las velas hace que la gente esté atontada, por eso en la iglesia ponen velas hasta el día de hoy. La gente se atonta, es decir, la mente se adormece, es decir, se quedan apáticos, se quedan místicos, por eso ponen velas, con astucia, para la gente esté atontada y adore, idolatre muñecos, estatuas, imágenes, o lo que les pongan allí. Sacrificios de niños. Sacrifican. Los reyes tienen siempre que sacrificar niños. Siempre. Hasta el día de hoy. Fíjese que hay escándalos en la reina de Inglaterra, pero eso no es nada nuevo, de que hay reclamaciones y escándalos y denuncias de Canadá, de que en relación con el catolicismo y el Vaticano han sacrificado y asesinado más de 50.000 niños de los nativos del Canadá, pero delante de la reina, literalmente degollados. O sea, eso hay escándalo y denuncia, pero claro, siempre se hacen al poder Estado, política, religión, y se unen, explotan a la gente, los oprimen, los meten cuando interesa en guerras mundiales y violan niños, los que quieren, roban lo que quieren y no pasa nada. Yo voy a dirigir ahora un detalle que mucha gente ya digo ignora. Un par de detalles. Uno de ellos. Quizás la gente sabe del asesinato satánico por sus propios padres de la niña Madeleine McCann. Madeleine McCann, esa niña pequeñita de los McCann, pues fue vendida por sus propios padres, que son ocultistas reconocidos en Inglaterra, por mucho dinero a la reina de Inglaterra, que pidió a esa familia de criminales, pues si querían vender a su hija y hacer sacrificios a la reina Isabel II y al duque de Edimburgo. Y la vendieron. Compraron un apartamento de lujo en Inglaterra, una mansión, y le dijeron fueron a Portugal a un monasterio que hay allí satánico, de los muchos que hay, de San Francisco, creo que se llama. Y allí cogió el padre a la niña, la forzó, la ató y la metió en el portamaletas y se la llevó allí en un coche de alquiler de vacaciones, y allí en ese monasterio la liquidaron como se hacen con los niños en el monasterio de Montserrat, de Barcelona. Y entonces la Interpol intentó, claro, sabían, de toda la vida lo saben, de los asesinatos de niños de la corona inglesa, pero de toda la vida. Tienen miedo, incluso ya he hablado en algunos libros del Jack el Destripador, el duque de Clarence, asesinando en ritual satánico y destripando a 5 prostitutas. He escrito un libro de ello. Pues Madeleine McCann, la Interpol cogió, hizo cantar a los padres cuánto dinero le habían dado, quién, la reina de Inglaterra, el Vaticano, y rápidamente vinieron órdenes de la reina de Inglaterra, a la Interpol, al embajador del Reino Unido en Portugal, a la policía portuguesa, incluso al FBI, que vino a Portugal porque sabían de los crímenes y raptos a niños, para la reina de Inglaterra, en Canadá y en otros sitios de parte del mundo. Y les obligaron a callar, amenazándoles de muerte y de arruinarles su vida y la de su familia. Y entonces, encima, con descaro, dijeron que soltaran a los padres, que ya habían cantado, y que no hicieran investigación alguna. Y los padres, encima, esos cerdos, dicen que pedían dinero para buscar detectives privados y a ver si hallaban a su hija y tal, en los medios. Mucha gente inocente dio 1 millón de euros. Y ese 1 millón de euros no fue ni un céntimo a buscar detectives privados alguno, porque era obvio que no hacía falta, habían sido ellos, claro. Y fue para pagar una hipoteca de una mansión de lujo que habían comprado los padres de la niña Madeleine en Inglaterra. Es decir, esto conectado una vez más, nobleza, reina de Inglaterra, Vaticano, satanistas. O sea, todo conectado, y esto ya va a salir pronto. Y claro, vamos a extendernos un poco más en la nobleza española. De toda la vida, pues ya digo, las noblezas han sido, pues eso, rituales satánicos, han tenido que hacerlos. Ellos se ocupan, los obispos, los cardenales, tal, relacionados con los que intronizan a las noblezas en el Vaticano y fuera del Vaticano. Y entonces voy a tocar Juan Carlos de Borbón.
vivía con su padre, el príncipe Juan, en Estoril, un pueblo de Portugal. Y acuérdense de Portugal, Niña Madeleine McCann, también en Portugal. Y entonces Juan Carlos de Borbón era el hermano mayor, pero el hermano menor, Alfonso de Borbón, pues era el niño preferido y el más capacitado, según el padre, pues para ser rey. Y era la decisión del padre Juan de Borbón de que su hijo menor fuera el rey, que era más vivo, más correcto que Juan Carlos, que le veía egoísta y ansioso de poder. Entonces, Juan Carlos, puesto que siempre la nobleza en relación con la religión reciben, de toda la vida, ya habló de tiempo Canaán y tiempo Babilonia, información siempre en conexión con espiritistas, satanistas, videntes, mesas redondas. Consultan siempre las noblezas con los espiritistas. Tienen su propio espiritista, toda la nobleza, y en contacto con los espíritus le dicen siempre lo que tiene y no tiene que hacer, como hace el Vaticano, con los satanistas igual. Y entonces le dijeron a Juan Carlos que si él quería ser rey, tenía que eliminar a su propio hermano, sacrificarle. Y en Estoril, fue el 29 de marzo de 1956, me parece que fue esa fecha, ¿no? Pues coge una pistola, los dos juntos, en una casa que tenían de alquiler, allí vivía el padre, ¿no?, con ellos, y dio un tiro en la cabeza a su hermano menor, en sacrificio. Entonces ya, asesinando la parte molesta, ya el padre tuvieron que guardar silencio, de que sabían perfectamente que lo había asesinado, no era un accidente ni nada de eso, ¿no? Y ya, bueno, ¿qué iban a hacer? Es decir, meter al hijo en la cárcel por asesino. Y bueno, que había un accidente, que callara, la prensa no dijera nada y tal. Y fue un asesinato ritual satánico por orden de los espíritus. Porque he dicho muchas veces, Juan Carlos fue mucho a una finca en Toledo, la finca de Igares, donde hay unos túneles, hay unas sillas de piedra dentro de los túneles donde se hacen rituales satánicos hasta el día de hoy. Y estaban en manos de posesión de un primo de la reina Sofía, Alexei Tamaná, que murió, y ahora la familia está en posesión del emplazamiento arqueológico más impresionante de Toledo, pero que no entra nadie, prohibido entrar ni a los arqueólogos, en manos de un griego. Y remontándonos al tiempo moderno, pues ya digo, siguen igual, siguen religión, estado satanista, evidente. Y si os dais cuenta, por ejemplo, cuando Leticia... el Felipe conoce a Leticia, pues ya, bien, quería formar parte de la familia, ¿no? Y fue Leticia, en comparación con Felipito, en los rituales espiritistas que hacen frecuentemente, mesa redonda. Y los espíritus le dijeron, bueno, para entrar en esa nobleza hay que asesinar a tu propio hijo. Y lo hizo. Estaba embarazado un niño, sano y salvo, y cogió, fue, aborto, y dijo a sus primos y tal que no dijeran nada de esto, que era alto secreto y tal, asesinar a su propio hijo para formar parte de la nobleza. Esto llevó a consecuencia de que la hermana de Leticia, Erika Ortiz Rocasolano, se enteró, Leticia se lo contó, que bueno, tuvo que asesinar a su hijo, pero que ella no perdía la oportunidad de entrar en la casa real y ser reina un día, y que da igual, va a su madre, que se pusiera por delante la reina. Y la depresión y el horror que recibió Erika Ortiz Rocasolano, pues sencillamente hizo que se fuera ya demasiado molesta, porque ya lo estaba contando a todo el mundo, la locura de Leticia, de asesinar y de hacer lo que fuera por entrar en esa casa. Y entonces los obispos le dijeron a Juan Carlos y a Felipe que esa molestia hay que quitarla del medio, porque si no peligra el negocio de la religión y de las noblezas. Y se la cepillaron. O sea, ya he contado en otros vídeos, entraron, la envenenaron, la forzaron a la fuerza, quitaron los micrófonos de las casas y la envenenaron. Hay mucha gente que lo sabe, y muchos de estos que lo saben cantará. Más o menos, a muy grosso modo, he contado lo que hay en la nobleza, lo que hay en la religión. Todas estas noblezas, toda esta religión que se define en la religión diabólica, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las cosas repugnantes de la tierra, ese es el título que se le da en la Sagrada Escritura, en el libro de Revelación, capítulo 17 y capítulo 18, ahí está, el fin de Babilonia, de la gran ramera. Las rameras son prostitutas, ¿no? Y dice, y es verdad, las prostitutas dice que se acuestan con todo el mundo, que pague. A todo el mundo cobra, pero no se casan con nadie. O sea, son prostitutas que da igual el que pague, se acuesta con él y lo que haga falta. Pero ya llega el fin. Hay, por último, una profecía interesante
donde bíblicamente, ¿no? De un profeta, Daniel se llama, apocalíptico, que habla del fin de las noblezas, pero no de una, no de España, habla de España o de Inglaterra, de las múltiples que hay, que mientras generalmente la nobleza, pues como la religión les ha